Señor, Dios mío, mi Rey, te alabamos, Señor, porque tú eres el Dios cuyos pensamientos son más grandes que los nuestros. Señor, y aún las cosas secretas son tuyas, pero hay cosas que tú has revelado, Señor, a los que te aman. Por eso ahora nosotros te adoramos, porque tus planes son perfectos, Señor, para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender este texto esta noche, Señor. Y así como me ha hablado a mí y me ha hecho reflexionar, Señor, que cada uno de nosotros también podamos reflexionar en ellas. Gracias, Señor, por dejar estas palabras para nosotros y para nuestros hijos, Señor. Y que temblemos, Señor, esta noche ante ella. En el nombre de Jesús, amén. Así mismo, aquí tengo un círculo en una hoja blanca. Tenía que haber sido más grande, pero bueno, la ven, ¿no? Ese círculo igual espera algo. ¿Qué puede esperar? Ser rojo, ser círculo. El círculo puede esperar ser un cuadrado. El círculo representaría nuestras vidas. Y todo lo blanco representaría a Dios. Pero en realidad, y de todo lo que hemos hablado esta noche, los planes de Dios son atraernos a Él. Y que nosotros seamos uno con Él. Que no seamos ni rojo, ni círculo, ni cuadrado. Ni que esperemos expectativas. El Señor quiere que atraernos a Él y volvernos a la comunión que teníamos antes del pecado entrar. Y yo quiero hoy, a mí siempre me gusta marcar un título para poder, el Espíritu me hable a mí eso, ¿no? La cura de la desesperanza es la palabra de Dios, porque siempre estamos esperando ser algo, como grandezas, tenemos expectativas. Pero ¿qué pasa cuando llega la desesperanza? Porque lo que estamos esperando no llega. Pues yo quiero ser rojo, pero igual soy azul. Entonces, en esta historia, yo al menos descubrí entre los personajes y nuestro amado Jesús que la cura de la desesperanza es volver a la palabra de Dios. Y esta es la historia del camino de Maús. Tiene muchas enseñanzas, pero una frase de la Reina Valera que ellos le dicen, nosotros esperábamos, me llamó mucho la atención. La historia está en Lucas 24, del 13 al 35. Y en lo que ustedes pues buscan en sus Biblias, meditemos si en estos últimos años, meses, hemos conocido a alguien. Nosotros aquí en la iglesia hemos conocido a algunas familias. Y cuando tú conoces a alguien, empieza a experimentar, ¿no? A conocerlo, a cogerle cariño, a encariñarte. Es el caso de los discípulos. Muchos de ellos tenían 3 años con Jesús. Estamos en Lucas 24. ¿No? Ellos habían pasado muchos 3 años con Jesús. Habían dejado sus trabajos, sus profesiones. En el caso de Pedro, que era pescador, era empresario, era autónomo. Pedro dejó todo por Jesús. Pero de repente, cuando todo iba viento en popa, Jesús muere. Entonces, yo pienso que fue un golpe muy duro, porque muchas veces criticamos a los discípulos, pero imagínatelo. Piensa, las personas que hace un año tú has conocido, o 2 o 3, y que tú hayas dejado todo por esa persona y que entonces la persona muere. La verdad que es desesperanzador, ¿no? Entonces, los discípulos de Jesús, y todos ellos, y aún otros más cercanos, habían dejado todo para seguir a Jesús. Todo. Pero entonces todo terminó en un día, en una cruz. Ellos habían visto cosas asombrosas, ¿no? Milagros. Lo habían visto a él caminando sobre las aguas. Habían visto su autoridad. En este punto de Lucas 24, semanas antes, lo habían visto a Jesús entrar a Jerusalén y que las multitudes empezaran a gritar, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, era una cosa impresionante. Habían visto cómo Jesús multiplicaba panes. Habían visto cómo Jesús ponía jaque mate a los líderes. Pero ellos tenían una esperanza. Ellos esperaban una cosa, que es lo que venimos hablando toda la noche. Ellos esperaban una cosa, pero el plan de Dios era otro. El plan de Dios siempre es salvar y atraernos a Él.
Nosotros siempre estamos pensando en lo material, en la felicidad, en disfrutar. Pero el plan de Dios es solamente la vida eterna, porque nosotros estamos muertos. Y en Jesús, cuando venimos a Él, tenemos vida. Pero imagínense eso, ¿no? Ellos dejan todo y en un día pierden todo. Había llegado la calamidad a sus vidas. Jesús fue arrestado, enjuiciado, injustamente, pero fue enjuiciado. Lo enjuiciaron en una noche. Ese mismo día hicieron el veredicto y lo sentenciaron a muerte. Jesús fue donde Pilato lo mandó donde Herodes, que quería conocerlo. Herodes no pudo, otra vez donde Pilatos, y ahí resuelven crucificar a Jesús. ¿Y ahora qué? 3 años perdidos. ¿Qué hacemos? Porque vamos a ponernos en su piel, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasará? Y en Lucas, antes de lo que voy a leer, dice que Lucas, que me perdí, 23, 55, 54 dice que era el día ya de la preparación. Jesús lo crucifican, muere, pasan un sinnúmero de cosas. Ellos salen corriendo, todos los amigos. Judas es el que lo traiciona. Pedro, que era el líder, lo niega. Imagínense qué dolor, qué desesperanza. Yo me imagino que a ellos le pasaban lo que dice el salmista David en el Salmo 69. El agua le había llegado al alma. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, que cuando tienen un problema se sienten como el alma fría. Así estaban ellos. Pero entonces, antes de lo que vamos a leer del camino de Emaús, había unas mujeres, dice el 23:55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron al sepulcro para ver el cuerpo. Cuando ya llegaron allí, pues no encontraron el cuerpo. Y saben la historia, porque no quiero alargarme. Aconteció que se quedaron perplejas porque Jesús no estaba ahí. Ellas fueron, le dijeron a Pedro, Pedro vino con Juan. Entonces, los discípulos del camino de Emaús no se enteraron de que Jesús había resucitado. Solamente ellos se quedaron con la parte de que las mujeres fueron al sepulcro y no encontraron a Jesús. La parte buena no la encontraron, porque eso es lo que pasa cuando estamos muy desesperanzados. Nos perdemos. Pero vamos a leer el texto para que podamos entrar. Yo le he puesto esto, ¿no? La cura, el título, la cura a la desesperanza o de toda desesperanza es volver a la palabra de Dios. Cada uno de los discípulos yo los veo a mi modo de ver como ovejas sin pastor. Y específicamente estos dos que se fueron a Emaús intentan alejarse del dolor, que es lo que hacemos cuando nosotros buscamos mecanismos de defensa y salen corriendo de Jerusalén y se van lejos. Y increíblemente Dios estaba trabajando en Jerusalén, porque cuando tú lees todo el contexto anterior de 23, 24, Jesús ya estaba resucitado, como lo dijo, pero ellos salen huyendo al dolor. Dice así el capítulo 24, verso 13. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Judas traicionó al maestro, mira cómo lo maltrataron. Las mujeres dicen que no estaban en el sepulcro. Pedro lo traicionó. Ellos iban hablando de todo lo que ha acontecido. Dice el 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Recuerden que, en el 24:1 dice que era el primer día de la semana, era domingo. Ya Jesús tenía 3 días muerto. Y él le dice, pero ven acá, tú eres el único que no sabe la última, que Jesús que ha muerto. Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Esta es la parte que me llamó la atención. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, o sea, de lo que nosotros esperábamos, de nuestras expectativas, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos dicen que ellos esperaban el que iba a redimir a Israel, como hablábamos en el estudio de Mateo. Ellos esperaban un líder que le iba a liberar de la esclavitud de los romanos, un libertador glorioso que le iba a dar libertad, un reino. Ellos esperaban eso, que es por eso es que la madre de Jacobo y Juan le dice a Jesús: cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mis hijos. Ellos todo el tiempo esperaban, tenían expectativa de un reino terrenal, como el círculo que empecé, ¿no? El círculo espera pues ser un cuadrado o un círculo. Siempre estamos esperando, pero nosotros no conocemos que Dios tiene un propósito eterno desde antes de la fundación del mundo. Ellos no solamente le dicen a Jesús con tristeza que Jesús se la anotó, nosotros esperábamos que Él iba a ser el libertador. También le dicen: hoy es ya el tercer día. O sea, Él decía que iba a resucitar, pero no ha resucitado tampoco. Ustedes pueden notar la desesperanza, la desilusión en sus palabras. Y ellos habían creído en Jesús de verdad. Ellos dicen: fue un varón profeta, poderoso en obra, poderoso delante de Dios. Pero nosotros esperábamos. Esperaban, pero no. O sea, ellos esperaban según lo que veían sus ojos. Ellos esperaban, pero no en lo que Dios haya revelado, porque recordemos que ellos eran judíos que tenían ya escrituras, tenían rollos, pero que ellos no esperaban un Mesías sufriente. Ellos esperaban un rey, no un siervo, como Isaías lo describe en Isaías 53. Yo no sé si es que sus rollos no tienen Isaías 53, porque no lo han entendido. Ellos esperaban un reino que no era terrenal, que era terrenal, pero no espiritual. Ellos nunca se dieron cuenta hasta este momento, y es lo que vemos, que Jesús vino a morir, no a reinar. Y Jesús por eso vio mucha tristeza, porque ellos tenían su corazón anegado de desesperanza. Así que ellos con esa desesperanza y ese dolor se van lejos. Jerusalén quedaba no sé a cuántos kilómetros de Maús. En realidad, ellos desesperaron al ver los eventos que estaban pasando. Jesús muerto, 3 días que no pasa nada. Pedro, que era el líder, el que podía ser más líder, que igual era celote y cogía las espadas y hacía una revolución. Pedro estaba por allá llorando, en depresión. Judas ya estaba muerto porque traicionó a Jesús. Los eventos les hicieron desesperar. Y es lo que nos pasa a nosotros. Las circunstancias no eran las mejores. O sea, si usted pone a pensar, yo también creo que hubiera desesperado. No eran las mejores. Pero Jesús, que ve el corazón y que es Dios, del verso 25 al 35, Él empieza a decirle, a guiarle en la verdad. Le dice: pero, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, los profetas habían dicho que el Mesías tenía que sufrir. Todos los profetas. Había muchísimas profecías que se cumplieron en ese día triste, que el infierno reía, pero era el día de salvación. Jesús le guía la verdad. Él le dice: no era necesario, en el verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, Jesús le hizo un estudio, una serie desde Moisés hasta los profetas, hasta ese tiempo, de lo que decía del Mesías. Y aún así ellos no estaban entendiendo que era Jesús. Claro, Jesús tenía otra apariencia, tenía un cuerpo glorificado, había cambiado porque ya él había bajado a la tumba, vencido la muerte y subido glorificado. Sus ojos, además, según el verso 16, estaban nublados, o sea, Dios le había nublado sus ojos. Lucas lo está narrando, pero Lucas no iba a decir todo lo que Jesús le enseñó. Estos versos no vemos todo lo que Jesús le enseñó, pero sí podemos, si tú estudias y
con conciencia, te das cuenta que Jesús le guía a la verdad. Y además sabemos que Jesús es la verdad, que Jesús es la misma palabra viva. Jesús le dice desde Moisés hasta los profetas, declaran que el Mesías tenía que venir, que el Mesías estaría sujeto a sufrimiento. Impresionante. Cómo la palabra ya capta su atención. Entonces dice el verso 29, mas ellos llegaron a una aldea donde iban. Y Jesús hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Él se desapareció de su vista. Ya estaba todo resuelto. Pero qué momento, ¿no? Ellos habían caminado un buen trozo, inundados en desesperanza. Descubren que todo ese dolor, toda esa calamidad, todos esos eventos, todo ese sufrimiento de Jesús, ya era lo que estaba profetizado. Pero no solo que lo descubren, ellos lo creen. ¿Saben qué ellos hacen? Ellos se levantan a la misma hora y se vuelven otra vez a Jerusalén, que era donde estaban pasando las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos dejamos guiar por la desesperanza, mira cómo está el mundo en este contexto de estos eventos bélicos de Rusia, de Ucrania, no sé cuántas cosas. Si nosotros nos dejamos guiar por la desesperanza en eso, si nosotros no nos enfocamos en lo que dice la palabra, en nuestro corazón va a ser como que nos estamos ahogando, como que el alma está llena de aguas, como dice el Salmo 69. ¿Cuál es la medicina para la desesperanza? La palabra de Dios. Si Jesús, que todo lo sabe, no va al encuentro de ellos entonces no llegan a tener esperanza. Ellos tenían unas expectativas erróneas como nosotros. El mundo no va de ser feliz y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El mundo va, y es muy triste, pero es así, el mundo va de que Dios está sujetando todas las cosas hasta el día que Él restaure todo. Y cuando Él restaure todo, nos va a traer a Él. Claro, en el medio de todo eso, nosotros vivimos, tenemos casa, tenemos vestido, nosotros nos casamos. Pero ¿sabe qué? Tú no naciste para ser feliz. Ni yo, ni nadie. Nosotros nacimos para la alabanza de la gloria del nombre de Dios. Pero claro, a nosotros nos gusta más los vestidos, la felicidad que el mundo tiene, que también viene de Dios. Pero el fin del hombre es glorificar a Dios. Los discípulos y todos los que estaban cerca de Jesús, en el momento dejaron todo por Jesús. Pedro era casado, yo no sé cómo se la hacía para estar con Jesús en el ministerio y su matrimonio, no lo sé, pero él dejó, o sea, yo imagino que esa mujer pasaba mucho tiempo sola, o no lo sé, no lo pone en la Biblia, pero él dejó cosas por seguir a Jesús, porque él tenía una expectativa de un reino terrenal, y es lo que nos pasa a nosotros. Vamos creciendo, vamos creciendo y vamos creyendo que la vida va de ser feliz, saltar y reír. Y sí, hay que ser feliz, pero la vida va de alabar a Dios, de creer su palabra. Ellos descubren eso, que el dolor y la calamidad, en el dolor y la calamidad siempre hay un bien y que Dios está obrando alrededor. Hay cosas dolorosas en nuestra vida, en la familia, en nuestro mundo. Pero lo que tenemos que saber es que hay un plan mayor. Dios tiene un plan mayor y que está revelado en las Escrituras. Todos esos eventos que están pasando y que van a pasar solamente son ¿cómo decirlo? Lo que nosotros podemos percibir con nuestros ojos terrenales. Dios está trabajando. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días, pero a menudo nos sentimos solos. Yo lo digo porque también yo, y más, a veces vivimos en países, somos extranjeros. Pero ¿cuál es el problema? El problema es lo que esperamos. Esperamos como la gente de la Biblia, Herodes, cuando le llevan a Jesús en esos días, ese día del juicio, Herodes esperaba que Jesús hiciera un milagro. Y muchas veces queremos que cuando oramos Jesús siempre el Señor nos diga que sí, que sí, que sí.
Y tengo este mensaje preparado de hace mucho porque primero me lo prediqué a mí misma. O sea, a veces el Señor dice que no, porque Él tiene otro plan. Yo lo que tengo que preguntarle, ¿cuáles son tus planes, Señor? Y creer. Él le dice, son insensatos y tardos de corazón en creer todo lo que los profetas han dicho. Y el mismo Jesús dijo que Él estaba con nosotros. Pero ¿cuál es el problema? De que nosotros nos seguimos sintiéndonos solos, nosotros seguimos sintiendo que nos superan los eventos y las calamidades, que nosotros pensamos según vemos. Pero dice Isaías 58:8, que los pensamientos de Dios y sus planes no son los nuestros. Vale, hay un fin del mundo. Yo tengo una amiga que ya murió y ella decía, pero si Dios es Dios, ¿por qué hace la guerra y la calamidad? Y yo le decía, Dios no hace la guerra ni hizo el coronavirus. Dios vio el corazón del hombre y como dice la palabra, del corazón del hombre salen la guerra, los malos pensamientos. Y el virus y esas cosas vienen del mundo caído. Entonces, nosotros pensamos por lo que vemos. O sea, sí, claro que sí, que Dios tiene poder de privar la guerra, pero ¿cuánta guerra no ha parado? Pero Él es así, sus planes y sus pensamientos no son los nuestros. Como dice Henry Blackaby en el libro Mi experiencia con Dios, Dios está obrando alrededor de nosotros. Dios siempre está obrando alrededor de nosotros. Nosotros es que no lo entendemos. Ellos iban caminando con Jesús en el camino de Maús y ellos no se daban cuenta de que Jesús iba caminando a su lado. Y eso nos pasa mucho a nosotros también, ya para terminar. El Señor está caminando alrededor de este mundo. Desde Génesis 3:15, Él no abandonó a Adán y Eva. Él le dijo, van a morir. Y van a morir significa muchas cosas, enfermedades, hay plantas venenosas, hay virus, hay bacterias, microbios. ¿Cuántas cosas no hay, no? Cosas naturales. Morirán. Eso es lo que vivimos. Pero Él no nos dejó a nuestra suerte. Él empezó a caminar, a tratar con el hombre. Vino Set, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Luego vino Abraham y le dice, Abraham, a ti te voy a elegir para hacer bendición a las demás naciones. Y ahí Dios empezó a caminar con ese pueblo Israel para alcanzarnos a nosotros, porque de ese pueblo viene nuestro Jesús. El Señor sabe nuestra condición, sabe que somos polvo. El Señor sabe que estamos en un mundo caído, con todas esas cosas, con fenómenos naturales que nosotros ni entendemos. Y Él los detiene. Muchas veces pasan y muchas veces no lo entendemos, no tiene sentido, pero Él los detiene por nuestro bien. Ha detenido muchísimas cosas, otras las ha permitido. Pero es que nuestro final feliz no es en este mundo. Nuestro final feliz en Apocalipsis, al final, cuando todos están adorando y cantando, santo, 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 ese es el final feliz, ese es el punto y aparte. La cura, la desesperanza, claro, te pones a mirar el mundo, o te miras a ti mismo, mira tus limitaciones, mira tus sueños, mira tus cosas. Yo no sé, igual estás muy bien, pero igual mañana te pasa un evento y ya no estás bien. Así somos, ¿no? Como la onda del mar, como el círculo. Mientras el círculo siga rojo, el círculo es muy feliz. Pero ¿qué pasa si el círculo se vuelve azul? Igual empieza a deprimirse, a enfermarse y todo eso. O le cae una gota de agua. Nosotros somos nada. Nosotros, cualquier cosa nos puede quitar la vida. Hay mil maneras de uno dejar de existir. Pero ¿qué pasa? Que Dios tiene pensamientos de bien y Dios ha tratado con el hombre desde Génesis 15 hasta el final, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el final feliz. El final feliz del cuento, de los cuentos de Disney, los cuentos es que el príncipe, la princesa, no. El final feliz de nuestra historia, de nuestro mundo, no es que tú tengas una nómina, el marido perfecto, la familia perfecta o la iglesia perfecta. El final feliz va a ser aquel día cuando estemos con Él y como dice Juan, en primera de Juan, y seremos semejantes a Él, a Dios, porque le veremos tal como es. Entonces la cura a la desesperanza es saber que Dios está en su trono y buscar la palabra. Buscar la palabra para que nos guíe. Y buscar que Él nos dirija en todo con su palabra. Porque hay muchas cosas, a veces yo digo, uy,
como monstruos secretos. Saben que los niños cuando son pequeños le tienen miedo a lo que hay debajo de la cama. Hay cosas que a veces no sabemos y seguimos orando, llevamos años. Yo voy a seguir orando, yo soy como la viuda, yo siempre voy a seguir tocando esa puerta. Si Dios quiere dármelo y si no, yo sigo feliz, porque mi final, mi punto y aparte es allá en el cielo nuevo y la tierra nueva. Tenemos anhelo, tenemos cosas y eso está muy bien, porque este mundo, la verdad que Dios lo hizo perfecto. Yo no me lo imagino sin pecado, ¿cómo sería? ¿Cómo sería sin veneno, sin maldad, sin guerra? Porque la verdad que ha hecho un mundo perfecto para nosotros. Pero nosotros no somos ciudadanos de este reino, nosotros somos extranjeros y advenedizos. Así como nosotros para tener nacionalidades de otros países aplicamos, ya nosotros hemos aplicado a otra nacionalidad. Y esa nacionalidad es hijo de Dios. Hijo de Dios. Así que hermanos, la cura de la desesperanza es volver a la palabra, porque dice que Él restaurará todas las cosas, dice el Proverbios 3 al final. Y su final es atraernos a Él mismo, como dice Juan 14, que en la casa del Padre hay muchas moradas. Y esas son para nosotros. Así que podamos vivir en esa nueva identidad. Y la desesperanza siempre va a tocar a nuestra puerta. Cuando toca a nuestra puerta, como ellos que iban en el camino en Maús, le podemos decir al Señor, mira Señor, yo esperaba. Yo recuerdo que cuando terminé todo mi estudio universitario, en mi iglesia había ignarios bíblicos y yo a mi ignario le puse la licenciada Daflor Mariñez, porque yo esperaba ser licenciada. Pero el Señor no tenía esos planes. Y es muy doloroso, ese va a estar ahí, ese lugar de dolor va a estar ahí. Pero yo no voy a salir corriendo de ese lugar. Porque puede ser que el lugar que tú estás, que tú quieres salir corriendo, es donde Dios está trabajando, como ellos. Ellos salieron de Jerusalén corriendo porque no aguantaban el dolor y Jesús ya estaba resucitado. Que la desesperanza no nos lleve a lugares lejanos, que la desesperanza no nos saque del propósito, que la desesperanza no nos lleve a guardar esos rincones, esos monstruos debajo de la cama, sino que vivamos con esperanza. Y a veces yo digo, wow, mis sueños. Yo creo que hablaba con la hermana Joa. Oh, mis sueños eran preciosos, pero los que yo estoy viviendo son más bonitos porque estoy viviendo lo de Dios. Porque todo lo que yo estoy viviendo ya pasó por su mano. Y puede ser que él me ha dicho, anda por la derecha, y yo me fui por la izquierda, pero al final dijo, no vemos la derecha, porque él es un pastor que guía. Hay ovejas que somos más cabezotas que otras, pero él nos guía. Así que hermanos, la cura a la desesperanza, como estos que iban al camino de Maús, es volver a la palabra de Dios. La cura a querer alejarnos del dolor es volver a la palabra de Dios. La cura a no sentir a Dios es volver a la palabra de Dios. Y todo eso, luego ustedes lo leen en casa y lo aplican al corazón, como así yo lo apliqué a mi corazón. Yo no quiero desesperanza, yo no quiero sentir frío en mi alma. Yo quiero que la palabra de Dios me avive. Como dice el Salmo 119, vivifícame con tu palabra. Es como cuando alguien se está muriendo y lo reaniman. Y que la Biblia, que la palabra de Dios sea lo primero. Y cuando nosotros tengamos bien definido la Biblia, entonces sabemos qué lugar ocupamos la familia de Dios. Que somos hijos de Dios. O sea, yo no puedo decir que soy la reina, que no sé qué. Yo soy una hija de Dios, una sierva. Y hago lo que Él quiera. Porque cuando tú conoces la palabra, sabes en el lugar que está. Así que hermanos, volvamos a las escrituras, como dice Isaías 66, porque Dios está mirando a aquellos que tiemblan por su palabra. Así que Dios le bendiga, hermanos. Amén.